Gracias, maestro. Buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Distinguidas personas que están con nosotros, compañeros, magistrada, magistrado, buenas tardes. Personas invitadas, buenas tardes y bienvenidas todas y todos. El día de hoy tenemos el gusto de llevar a cabo esta conferencia en este Tribunal de Disciplina Judicial, en el que abordaremos el tema relativo a la nueva disciplina y vigilancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Antes que nada, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la licenciada Paola Berenice Cabriales Rivera, directora de la Asociación Civil Primer Colegio de Abogadas de San Luis Potosí, por su invaluable apoyo para la realización de este evento y por su iniciativa para efectuarlo, ya que este evento lo estamos realizando a petición del colegio para las personas que forman parte de la Asociación Civil y de la ciudadanía en general que tuvo el interés de inscribirse y participar. Su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de una justicia transparente hace posible que hoy podamos reflexionar juntos sobre este tema fundamental. Nos convoca un momento histórico para la justicia potosina. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial representa la transformación del antiguo Consejo de la Judicatura en dos órganos especializados, uno dedicado a la disciplina y otro a la administración, dando cumplimiento a la reforma constitucional federal. Este nuevo tribunal no es solo una estructura orgánica diferente, es el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento ético de nuestro Poder Judicial. Con dos instancias, una investigadora y una sustanciadora, garantizaremos que la conducta de personas magistradas, juzgadoras y servidoras judiciales se apegue a los más altos estándares de integridad. La disciplina judicial no es represión, es garantía de que quienes imparten justicia lo hagan con honorabilidad, independencia y respeto a la ley. Este tribunal será guardián de esa promesa. Agradezco nuevamente a la Asociación Civil Primer Colegio de Abogadas de San Luis Potosí, a su mesa directiva, así como a todas las personas presentes, tanto físicamente como vía Zoom, por sumarse a este esfuerzo colectivo. Solo con la participación activa de la sociedad civil organizada lograremos construir una justicia digna de la confianza ciudadana. Para dar inicio a esta conferencia, quisiera comentarles que participarán los dos compañeros magistrados que me acompañan, la magistrada Luz Adriana Miranda Tello y el licenciado Austreberto Regil González, quienes platicarán con nosotros acerca de esta nueva autoridad, que es el Tribunal de Disciplina Judicial y sus funciones. Vamos a contar con una exposición de hasta 45 minutos por parte de ambos y tendremos 15 minutos para la ronda de preguntas y respuestas. Quisiéramos pedirle que las preguntas y respuestas se dejen para el final de la exposición, una vez que se concluya la misma por parte de los compañeros. Y quisiéramos también decirles que pueden hacer sus preguntas vía Zoom. Está habilitado el chat para que puedan hacerlas y con gusto las presentaremos aquí. Si se nos acaba el tiempo, daremos respuesta a las mismas a través del correo electrónico que ustedes nos brindaron al momento de inscribirse. Así que bueno, vamos a dar inicio. La primera participación estará a cargo de la magistrada Luz Adriana Miranda Tello. Le pediré a mi compañero que me acompañe a sentarnos para poder empezar. Hola, buena tarde. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. ¿Contentos de venir o más o menos? Felices, eso es muy bueno. Me da gusto ver que es un grupo nutrido el día de hoy que nos acompaña. La verdad es que yo dije, a lo mejor nada más vamos a venir nosotros tres magistrados, pero veo que sí hay un poquito de interés en el tema de lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Eh, Creo que son abogados litigantes, gente perteneciente al Poder Judicial del Estado. Y bueno, me da muchísimo gusto. No veo por aquí estudiantes, creí que iba a venir algún estudiante por aquí, pero no, ¿verdad? Nadie. Bueno, este, adelante. Esperamos a que se incorporen dos personas. Hola, ¿qué tal? Pásale, por favor. Sí, claro, adelante. Bien, para poder iniciar, sabemos que la reforma a lo que es el Poder Judicial inició mediante las reformas a lo que fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, esto fue un parteaguas porque fue en el mes de septiembre del año 2024 y en el mes de diciembre del año 2024. Esto
dio como pauta para que se reformara la constitución política del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, con ello también dio un nacimiento a lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Vemos la presentación, por favor. Tenemos que el 15 de septiembre de 2024 y el 19 y 22 de diciembre de 24 se reestructuró con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se asumió la facultad que tiene el Congreso y que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal. Esto se redefinió para dar cabida a lo que son las magistraturas, a los ministros y a los jueces, que es la nueva conformación como tal. ¿Y qué tiene de novedoso esto? Que ahora el Poder Judicial federal, el Poder Judicial local, se vio ahora inmiscuido en lo que es la elección de un voto popular. Los magistrados y los jueces se fueron electos mediante un voto popular que ustedes fueron partícipes del mismo. Entonces, derivado de ello, se dio esta reforma. ¿Pasamos? De igual forma, el 14 de septiembre del año 2025 fue cuando fue publicada en el periódico oficial del Estado la nueva ley orgánica del Poder Judicial. ¿Ustedes han visto la nueva ley orgánica del Poder Judicial? ¿Sí? Y ven que tiene varias nuevas acepciones que en un momento dado dio origen y que está contemplado tanto en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado como en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahí dio el parteaguas para crear lo que es el Supremo Tribunal de Justicia, que está depositado en lo que es el órgano de administración, el Tribunal de Disciplina Judicial y los juzgados en sus diversas denominaciones como tal. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que el Supremo Tribunal de Justicia está integrado por 15 magistrados, que el Tribunal de Disciplina Judicial está conformado por 3 magistrados, ambos funcionan en salas, en pleno y en salas, y que de igual forma el órgano de administración fue elegido bueno, más bien fue designado un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial y un representante del Poder Ejecutivo, así como es como está conformada la estructura del Poder Judicial. Esto está contemplado en el artículo 5 y en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado de San Luis Potosí. ¿Pasamos? Bueno, bien, la estructura básica del Poder Judicial como tal, es lo que yo les comentaba. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene dos aspectos, la función jurisdiccional y la función administrativa. La función jurisdiccional, obviamente, tenemos en lo que son las competencias en las salas y los juzgados. Y la competencia administrativa, la función administrativa, está en lo que es el órgano de administración. Prácticamente esto es la estructura de cómo está conformado el Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, de cierta manera, ahorita mi compañero Austreberto, el magistrado, va a estar explicando qué es el Tribunal de Disciplina Judicial como tal, su esencia, su objeto y las facultades que entraña el Tribunal de Disciplina Judicial. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Austreberto para que nos explique. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí vamos maestro, si me hace favor, vamos a ver algunos aspectos importantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta primera parte se refiere a las potestades, estas atribuciones que tuvieron a bien encomendarle tanto en la reforma constitucional como posteriormente en la reforma legal, que es la parte de la independencia técnica y la independencia de gestión. La independencia técnica implica la capacidad de tomar decisiones a través, derivado de criterios técnicos, sin depender de otras entidades. ¿A qué obedece esta independencia técnica? A que es de suma relevancia que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga esa independencia para tomar las decisiones y únicamente aplicar las sanciones o decidir aplicar las sanciones cuando efectivamente sea oportuno, que no esté sujeto a presiones de carácter político o de cualquier otra índole que pueden ser sociales, de personas influyentes, bueno, obviamente políticas, académicas o de otro tipo, que puedan implicar esta parte
de someter su decisión a la voluntad de una persona diversa, sino que la decisión debe estar fundada única y exclusivamente en aspectos de carácter técnico. Es decir, cuando se decida imponer la sanción o dejar de imponer la sanción, tendrá que estar basado necesariamente en un aspecto técnico. La otra parte muy importante es la independencia de gestión y se refiere a la atribución de administrar los recursos, organizar su estructura, emitir su normatividad y llevar a cabo las funciones sin estar sujeto a la supervisión o interferencia de otros poderes o instituciones. A ver, la parte de la independencia de gestión no quiere decir que el Tribunal de Disciplina Judicial no esté sujeto al escrutinio o la vigilancia de los órganos del Estado encargados para ello. Obviamente es sujeto de esa vigilancia. Lo que no puede hacer esa vigilancia es entorpecer o introducirse en esa atribución para administrar los recursos, organizar su estructura y llevar a cabo sus funciones. Esa es la parte que no puede tocar. ¿Cómo que eso se deba realizar conforme a la ley? Claro que es sujeto de escrutinio, ¿sí? Pero no el cómo se realiza, no en la parte de las decisiones que impliquen, ¿cómo ponerlo de una manera más clara? Eh, de las decisiones de carácter discrecional, o sea, es decir, las que se toman para poder cumplir con los objetivos propios diseñados por las personas a quien les toque ejercer el cargo. ¿Ah? Claro que está sujeto al cumplimiento de la ley. Si habrá que hacer una licitación, la licitación tendrá que realizarse conforme a la normatividad de las licitaciones. Si hay adquisiciones, si hay etcétera, claro que tendrá que ser conforme a la norma y esas serán sujeto de vigilancia. ¿Qué es lo que no puede ser sujeto de vigilancia? ¿Qué es lo que se decide adquirir? Si se decide adquirir equipo, si se decidió adquirir muebles, etcétera, porque eso implica una decisión sobre la forma de administrar. ¿Sí? ¿Sí se comprende la diferencia? Entonces, esta parte de la independencia de gestión es una parte esencial. ¿Por qué? Sobre todo en la parte de los recursos humanos, que es el capital más valioso de toda institución pública o privada. La forma de administrar los recursos es una base fundamental para el ejercicio de las funciones. ¿Para acá? Sí, claro. Perdón. La importancia de la independencia técnica y de gestión radica en que sirve para garantizar la imparcialidad del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es lo que le permite estar libre de esas presiones políticas, académicas, de personas influyentes, etcétera, y un largo etcétera? Eso, la independencia técnica, es decir, mi decisión está fundada en un aspecto de análisis totalmente técnico y también la libertad de poder administrarse y autogestionarse, determinar su presupuesto para ser incorporado después dentro del presupuesto global del Poder Judicial, claro, dentro de un periodo, de un aspecto y una valoración de razonabilidad, ¿verdad? Obviamente el Tribunal de Disciplina no podrá ocupar la mayoría de los recursos del Poder Judicial porque estos deberán estar destinados mayormente a la satisfacción del interés primario, que es la resolución de las controversias entre particulares y entre el Estado y particulares, sobre todo cuando hablamos de la materia penal. Adelante, maestro, por favor. Las funciones entonces del Tribunal de Disciplina Judicial se dividen en dos, como ya se dijo. Las funciones administrativas que se comprenden la supervisión, la evaluación y la investigación de las conductas irregulares. Y una función netamente de carácter jurisdiccional y a virtud de la cual, perdón, el Tribunal de Disciplina Judicial es también un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, es un órgano jurisdiccional en materia administrativa, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, pero es un órgano jurisdiccional. ¿Es algo completamente nuevo en el Poder Judicial? Sí, claro.
porque el tema de las responsabilidades en el servicio público para el Poder Judicial siempre estuvieron subordinadas primero, en un primer momento, al propio Supremo Tribunal de Justicia, como era en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en aquellas épocas en que los ministros, magistrados, los ministros en la Suprema Corte y los magistrados locales realizaban ellos las visitas, por ejemplo, de supervisión, de evaluación, y ellos mismos fincaban las responsabilidades. Después vino la etapa del Consejo de la Judicatura, donde era el Consejo de la Judicatura y era un aspecto netamente administrativo, pero con un aspecto de carácter inquisitivo, muy parecido al sistema penal que predominaba en esas épocas. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Hoy tenemos un procedimiento que es ante un tribunal, o sea, ante un órgano jurisdiccional creado exprofeso para ello. Esa es la parte trascendental, o una de las partes trascendentales del Tribunal de Disciplina Judicial, y que es en un procedimiento de carácter adversarial. ¿Quién ejerce las funciones de acusación? El órgano de investigación. El órgano de investigación se ubica dentro del Tribunal de Disciplina Judicial, sí, pero tiene independencia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que igual el ejercicio de las atribuciones de investigación y el decidir cuándo ejercer la acción para fincar una responsabilidad está en manos del órgano de investigación. Él es el responsable y sus criterios y el ejercicio de sus acciones, de sus potestades, de sus facultades, obedece únicamente a cuestiones de carácter técnico. No está sujeto a presiones de diversa índole o a influencias de otro tipo, tanto dentro del Poder Judicial como fuera del Poder Judicial. Esa es una parte extremadamente importante. La otra parte, que es la parte administrativa de la supervisión y evaluación, si bien corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial, es un aspecto netamente de carácter administrativo y esta parte es muy importante de, mm, de plasmar, de sintetizar y de dejar en claro. La parte de evaluación y supervisión es netamente control interno. ¿Cuál es el objeto de la supervisión y evaluación? Bueno, obviamente la supervisión por sí sola nos lleva a pensar en el cumplimiento de la normatividad de manera adecuada. Y la parte de la evaluación tiene como fin encontrar áreas de oportunidad que puedan ser abordadas y mejoradas. Y eso no es otra cosa y es algo que desde hace muchos años existe en la administración pública y se llama control interno. A ver, el control interno y el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial, ojo, no está diseñado para fincar responsabilidades. Créanme que lo que menos le interesa al tribunal es fincar responsabilidades. El día que se tenga que hacer, y aquí están mis compañeros que podrán respaldarme, no vamos a dejar de hacer lo que sea conducente. Pero no venimos con la intención de fincarle responsabilidades a nadie. Lo que nos parece que es una de las tareas esenciales y muy importante del tribunal es esta parte de la supervisión y la evaluación, porque es lo que nos va a permitir un esquema de mejora y encontrar soluciones a los retos, a los verdaderos retos del Poder Judicial. ¿Habrá conductas irregulares? Sí, porque pues, siempre hay prietos en el arroz, siempre hay defectos, siempre hay circunstancias, ¿no? Siempre hay. O sea, el mundo no es perfecto y pensar que así va a funcionar, un mundo lleno de humanos imperfectos, pues es iluso, ¿no? Pero no es el objetivo llegar a fincar responsabilidades. El verdadero objetivo es supervisar, evaluar, encontrar áreas de oportunidad y generar las actividades necesarias para la mejora del Poder Judicial. Uno de las funciones de supervisión la va a ejercer el Tribunal de Disciplina Judicial a través de, de la Visitaduría Judicial, que es uno de los órganos muy importantes que desde hace ya tiempo se encarga de la verificación del cumplimiento
de las actividades de los órganos jurisdiccionales. Su aspecto va mucho encaminado a la parte administrativa, su vigilancia va muy encaminada a la revisión de aspectos administrativos que, aunque pudiera pensarse que no son importantes, aquí hay un juez que no me va a dejar mentir, la parte administrativa, o que le llamamos administrativa para diferenciarla de la jurisdiccional, dentro de los órganos jurisdiccionales, que es que los expedientes estén cocidos, que se presten, que estén disponibles, que los acuerdos sean incorporados, que los acuerdos se realicen dentro de tiempo y un largo etcétera, es esencial para que la función jurisdiccional se desarrolle adecuadamente. Y tampoco me van a dejar mentir los abogados postulantes. ¿Eso es o no es importante? Y no es eso lo que determina en la mayoría de los casos la celeridad en el proceso. Entonces, esa parte es importantísima y por eso la visitaduría, a diferencia, por ejemplo, de la configuración que tiene el Poder Judicial Federal, donde la visitaduría prácticamente la desaparecen y la incorporan al órgano de evaluación, adecuadamente la legislación local la rescata y la deja en ese ejercicio de las funciones, porque la Constitución prevé dos funciones: la supervisión y la vigilancia, ambas importantes. ¿La visitaduría también colaborará en la parte de la evaluación? Por supuesto que sí. Dale. Vamos a la parte de la evaluación. Es muy importante la evaluación del desempeño. ¿Qué es lo que necesitamos crear y en qué se va a basar o cuál es el objetivo de la evaluación? Generar indicadores del desempeño. ¿Para qué? Para poder medir todo lo que no se puede medir, todo lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Es un principio de administración pública. Para tomar las decisiones asertivas necesitamos información adecuada. Para eso es la evaluación. Insisto, la evaluación no tiene por objeto dañar a nadie, al contrario. Incluso si ustedes leen la ley, y me parece que esa es una perspectiva lógica, habla de que cuando alguien, un órgano o una persona no apruebe la evaluación, se tendrán que tomar ciertas medidas. Algunas serán muy drásticas, dependiendo del caso concreto, pudiendo llegar hasta una especie de suspensión y practicar después una nueva evaluación. ¿Por qué es esto? Porque no se trata, insistimos, de separar necesariamente a las personas que no necesariamente están realizando la función o que no tienen, no están en las mejores condiciones para realizar la función. Lo que se trata es de mejorar, de sanear un sistema que funciona, finalmente funciona, con todos los defectos que le podríamos ver. Porque la finalidad última de el Poder Judicial es resolver las controversias. A veces más lentos, a veces más rápidas, a veces más a nuestro gusto, a veces más a nuestro disgusto, pero finalmente se resuelve. Y la realidad, y esto tampoco me podrán dejar mentir, cuando hay voluntad de las partes de solucionar la controversia, sale más rápido. El detalle es cuando alguna de las partes no necesariamente quiere, porque entonces luego suceden situaciones, ¿verdad? Que no son necesariamente las mejores, pero suceden. Y eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, es una parte esencial de esta reforma, porque esta reforma puede ser la gran transformación del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque implica el establecimiento y el funcionamiento de dos órganos encargados de la administración. Uno, que lo administra propiamente y toma sus determinaciones, y a nosotros que nos toca vigilarlo. Y nos toca vigilar a ese órgano, como ya lo vieron en el esquema anterior. Adelante, maestro. ¿Cuál es el objetivo del Tribunal de Disciplina Judicial? Lo define la Constitución. Son tres conceptos bien importantes. Preservar la integridad del Poder Judicial, preservar la eficacia y preservar la legitimidad. Yo diría
que necesitamos, sobre todo, construirlas. Primero, para luego poder preservarlas. No necesariamente estamos en las mejores situaciones y desafortunadamente lo sabemos y hay secretos a voces. E insisto, no se trata de venir a imponer sanciones y de encontrar responsables o, como dirían, colgarle la salea de chivo a alguien, de chivo expiatorio, ¿verdad? O sea, fincarle responsabilidades a alguien y con eso ya nos legitimamos. No, me parece que ese no es el objetivo. El objetivo tiene que ser una construcción efectiva e importante del Poder Judicial y con una visión a largo plazo. No va a ser fácil, no va a darse de un día para otro y vamos a necesitar años para conservarlo. El primero de los retos va a ser este tema de la integridad. Para explicar este tema de la integridad, que lo podemos resumir en un comportamiento recto, honesto, transparente, con responsabilidad, tanto dentro como fuera de la función jurisdiccional. ¿Sabe alguien qué es la integridad? ¿Algún concepto? ¿Una idea vaga? ¿No? ¿Mandé? La integridad, pues sí, es algo propio. ¿Nos define como personas? Pues sí, sí nos define como personas. ¿Que se conduce correctamente? Claro que sí. ¿Perdón? Así es. La idea de la integridad va más, tiene que ver con todo lo que dijeron, pero es eso, hacer lo correcto aunque la gente no te vea. A mí me gusta una parábola que usa el yacultero mayor, que es yo lo vi en el Instagram, se llama Benji, el cuate este es un cuate peruano-japonés, es el líder de Yakult, por eso es yacultero. Y entonces este cuate tiene una parábola donde explica muy bien el tema de la integridad. Lo que platica este cuate es muy sencillo, dice, y por eso lo refiero como fuente, es que está una pareja en un hotel en Nueva York, piden una pizza, llega la pizza, y cuando abren la caja de la pizza se encuentran una cantidad impresionante de dinero. 40, 50 mil dólares, una gran cantidad de dinero, algo que en determinado momento le pudiera cambiar la vida a una persona. Y el cuate, este hombre que está ahí en el hotel, dice, no, pues esto no puede ser. No podemos quedarnos con el dinero. ¿Por qué no podemos quedarnos con el dinero? Bueno, pues porque van a suceder muchas cosas. Para empezar, seguramente esto es un error y este dinero lo tenía el dueño de la pizzería o el administrador o etcétera para efectuar un pago, para realizar pagos o para salir de una deuda o simplemente son los ahorros que tiene guardados a partir de trabajar su negocio. No podemos quedarnos con el dinero porque además van a decir que el muchacho que lo trajo se lo robó y a lo mejor hasta la cárcel lo meten. Total que el cuate decide ir a la pizzería, acudir a la pizzería y entonces llega, le devuelve el dinero al dueño de la pizzería, el dueño de la pizzería se pone feliz y le dice, oiga, es que esto el mundo lo tiene que saber. Tenemos que promover las acciones buenas y enseñarle a la gente que debe ser honesta. Mire, vamos a publicarlo. Yo tengo un cuñado que trabaja ya en la radio y él nos va a ayudar. Le dice, no, 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 usted no me puede hacer eso. Yo le regresé su dinero, por favor, no lo haga. ¿Cómo no? Claro, pues si esto es loable, es un buen ejemplo. Le dice, mire, no lo haga porque la mujer con la que yo estaba no es mi esposa. Entonces, esto explica el concepto de integridad. A ver, ¿el hombre realizó un acto de honestidad? Sí. ¿Podemos decir que el hombre es un hombre honesto, honrado en relación con el dinero? Sí. Pero podemos decir que como persona es honrado, es honesto? No. Entonces no hay integridad. Les digo que esto me recuerda a una película de Cantinflas donde le preguntan a Cantinflas si es honrado y dice, sí, yo soy honrado. Dice, bueno, honrado, 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 lo que se dice honrado, pues no. Así está este hombre, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es construir esta idea de la integridad. Pero esta idea de la integridad
sí es importante para el Tribunal de Disciplina Judicial, sí es importante para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, pero sobre todo es importante como sociedad. Si nosotros no dimensionamos una sociedad en la que la integridad sea un valor, sea parte importante y necesaria para mejorar nuestra vida, no vamos a poder lograrlo. Porque en la medida en que no haya integridad en todos lados, no hay forma de que esta reforma judicial logre su objetivo. La reforma judicial no depende nada más del Tribunal de Disciplina Judicial ni de los servidores públicos del Poder Judicial. La reforma, señores abogados, depende de todos. Depende de todos nosotros. No podemos exigir servidores públicos íntegros, honestos, intachables, cuando nosotros vamos y le ofrecemos dinero, cuando nosotros vamos y le pedimos el favor. Y no podemos estarnos enojando y diciendo que es un corrupto y que se equivocó y que es un tal por cual, porque resolvió en tal sentido en un asunto cuando el día de mañana vamos a ir a pedirle el mismo favor y decirle, resuelve así, porque así ya resolviste, porque así ya dijiste. ¿Sí? No podemos pedirle que nos eche la mano, no podemos pedirle que deje o haga cosas. Depende de nosotros. Y entonces este tema de la integridad se convierte en un elemento esencial. Otro tema importante es la eficacia del poder judicial. Adelante, maestro. Integridad. Bueno, aquí les dejo la presentación y ahí van a poder ver algunos conceptos desarrollados de los que ya hablamos. Perdón, adelante. Adelante, adelante, maestro, para ya irnos a la eficacia, porque si no me van a empezar a contar el tiempo. Es un objetivo fundamental de toda sociedad democrática que se traduce en la capacidad del Poder Judicial para resolver las controversias, protegiendo los derechos de los ciudadanos mediante la correcta aplicación de la ley. Imparcialidad, rapidez y accesibilidad. Creo que estos últimos cuatro conceptos resumen lo que todos esperamos. O sea, lo que les decía, finalmente el Poder Judicial funciona, se resuelven las controversias, pero no necesitamos nada más que se resuelvan las controversias. Necesitamos que se resuelvan de acuerdo con la ley. Necesitamos que sean imparciales, que los jueces sean imparciales, pero además que sean rápidos. Y además, que la justicia, y este es creo que el mayor de los ideales, que sea accesible. Y señores, no nos engañemos, la justicia digital no es accesibilidad a la justicia. La justicia digital es para los pudientes. La gente que tiene acceso hoy y que va a tener acceso en el futuro a la justicia digital son la gente que tiene dinero. La gente que no tiene dinero no va a tener acceso, porque el acceso al tema digital es precario. ¿Sí? En mi opinión, y esa es una opinión totalmente personal, me parece que la generación de formatos para que la gente los llene no es acercar la justicia. No es acercar la justicia porque se le está negando uno de los derechos que ha habido muchos años, que ha costado muchos años lograr, tener una defensa adecuada de sus derechos. La defensa adecuada de los derechos no es nada más la defensa en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, incluso de parte del actor, o sea, es decir, la parte que desea o que tiene la necesidad de cobrar una deuda, porque hay de deudas a deudas. Porque si hablamos de una deuda de 2 o de 3,000 pesos que alguien tiene que cobrar o necesita cobrar, quiere decir que esa deuda es importante para él, porque su patrimonio
esa parte de los 3,000 pesos quizás no sean una parte muy importante para el patrimonio de una persona que tiene millones de pesos. Pero para quien los 3,000 pesos es parte importante de su patrimonio, representa un grado importante de su patrimonio, ¿ustedes creen que la controversia no tiene importancia? ¿Que la defensa de sus derechos no es adecuada? ¿Que no ocupa de un abogado que efectivamente ejercite una acción de manera adecuada? Claro que lo es. Esta parte de solo ver las cosas de un lado es una visión sesgada. Tenemos que dar una visión integral. Y esto tiene que ver con la eficacia del perjudicial. Adelante, maestro. Legitimidad. Ah, esta parte de la legitimidad me gusta porque el tema de la legitimidad tiene que ver con la dos cosas que son bien importantes: aceptación y respeto de parte de la población, porque implican el reconocimiento y la aceptación de que el actuar es justo y correcto. Como maestro, perdón, ¿cómo llegamos a este tema de la legitimidad? Híjole, es bien complicado y me parece que hay muchos caminos. Aquí yo me voy a referir a 5 conceptos de legitimidad que me parece que todos y cada uno deberán ser abordados y tendremos que encontrar el Poder Judicial la forma de llevarlos a cabo para obtener de manera global la legitimidad. El concepto tradicional de legitimidad es la capacidad de un poder público, en el caso del Poder Judicial, para obtener obediencia sin necesidad de acudir a la coacción, que es lo ideal. ¿Y cómo vamos a llegar, o cómo llegaríamos, o cómo conceptualizamos este punto? El punto donde, salvo sus contadas excepciones, como abogados, como ciudadanos y sobre todo los justiciables, tengan la conciencia o alcancen la conciencia o la percepción de que la decisión judicial es justa y que deben obedecerla y que hay que cumplirla. A ver, jueces, litigantes, ¿cuál es uno de los problemas más grandes de la justicia en México? O sea, para que lleguemos a una sentencia, uf, lentitud, sí. Pero ya llegamos a la sentencia. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a ejecutarla. Ay, nanita, esa es cosa del diablo. O sea, hay momentos, hay cosas que resultan imposibles de ejecutar. Es eso. ¿Y eso qué es lo que resta? Legitimidad. Pero tiene que ver con que quien no resulta favorecido o resulta obligado a cumplir, también siente que perdió y que perdió a la mala. Ese es el gran problema. O sea, yo me niego porque, pues es que me metieron el pie y no me dejaron mi contestación y no me hicieron aquello. Y siempre hay pretextos y siempre hay situaciones. Pero eso es lo que tenemos que revertir. Tenemos que lograr la legitimidad. ¿Cómo? Ese es uno de los grandes retos. Pero me parece que la supervisión, evaluación y la mejora que podamos realizar nos va a poder llevar ahí. Sobre todo, me parece que uno de los aspectos netamente esenciales es el tema de la rapidez y la ejecución de las sentencias. Otro tema es la legitimidad carismática. ¿Qué es este tema de la legitimidad carismática? Les voy a poner un ejemplo, porque la legitimidad carismática tiene un nombre: Andrés Manuel López Obrador. Ese es el ejemplo de la legitimidad carismática. Es lograr caerle bien, lograr convencer a la persona, a las personas que somos buenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el Poder Judicial? Tenemos que convencer a las personas de que somos buenos. Necesitamos realizar una actividad, si no exactamente propagandística, sí propagandística, una actividad política, pero sí política. Tenemos que ser políticamente correctos, tenemos que hacer cosas y sobre todo transparentarnos para que la gente se dé cuenta.
de que en el Poder Judicial, como en otros muchos lugares, la realidad es que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de los trabajadores del Poder Judicial, y hablo desde mozos hasta jueces y magistrados, viene todos los días y se empeña todos los días en hacer el mejor de sus esfuerzos. La mayoría. ¿Tenemos elementos malos? Sí. ¿Hay situaciones indeseables? Sí. Pero también yo me he dado cuenta que ustedes, por ejemplo, los litigantes y las mismas personas del interior, saben dónde están esas situaciones y que no es la mayoría, ¿verdad? Eh, pero nosotros necesitamos, como Poder Judicial, hacerlo. ¿Y el tribunal tiene que participar en esto? Claro, pero no nada más el tribunal, el órgano de administración y los propios juzgadores. Ese es un trabajo muy importante. Tenemos que tener esa legitimidad carismática. La gente tiene que creer en nosotros. No es la única. Por eso yo les hablo de que todas estas son importantes. La legitimidad racional. La legitimidad racional es la legitimidad basada en motivaciones como sinónimo de legalidad. Volvemos al tema de que tenemos que realizar la impartición de justicia conforme a la letra de la ley, conforme a la legalidad. La legitimidad formal es una parte importante y me recuerda que el mandamiento de los abogados, ¿se acuerdan? Que dice que cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, luchas por la justicia y no por el derecho. ¿Sí? Me parece que eso finalmente es un tema de interpretación. Finalmente, la ley vista de diferentes formas puede ser interpretada de diferentes formas. Y entonces rara vez vamos a encontrar el problema de la ley, a menos que haya una franca distancia o equidistante oposición de la ley a lo que dicta la justicia o a lo que nos parece que es la justicia. Pero aún así, ya hoy tenemos herramientas al respecto. La inaplicación en el extremo, en el caso extremo, la posibilidad de inaplicar la norma. Pero tiene que ver con esto. Tenemos que ir no solamente al orden jurídico como concepto igualado a ley. El orden jurídico me parece que lo tenemos que orientar, llevar, conceptualizar como un tema de justicia, no necesariamente derecho. Insisto, me parece que en el 99.9% de los casos la justicia y el derecho tienen una identidad importante. Habrá excepciones y en las situaciones excepcionales podremos y tendremos además que realizar algo diferente. La legitimidad material se traduce en el reconocimiento creado en aprobación de la actuación del Poder Judicial. Finalmente, todo redunda y nos tiene que llevar a esto, a que haya una aprobación generalizada de el trabajo del Poder Judicial y también de los servidores públicos, que tendrá que estar relacionado con todo lo anterior que ya vimos, la integridad, la eficacia, etcétera. Maestro. Bueno, ya vamos a ir a algún tema ya más práctico y para irnos más rápido. Las competencias del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Quedó más o menos claro el tema dogmático, teórico? Ok. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial tiene competencia para las faltas administrativas graves del personal administrativo previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Recordemos que en el tema de responsabilidades de servidores públicos hay responsabilidades graves y no graves. ¿Sí? Estas, en el caso de las faltas administrativas graves, el tribunal las conoce en primera instancia. O sea, es decir, tendrá que venir la Contraloría, acá está mi Contralor, el encargado del despacho de la Contraloría, el contador. En caso de encontrar una responsabilidad, una falta administrativa grave, tendrá que acudir al Tribunal de Disciplina Judicial para procesar esa falta.
También de las faltas administrativas graves de particulares previstas en la ley de responsabilidades. Esto tiene cierto nivel de pleonasmo porque pues, de los particulares no hay más que faltas graves. ¿Ah? Entonces, punto. Faltas administrativas no graves del personal de los órganos jurisdiccionales previstas tanto en la ley de responsabilidades administrativas como en la ley orgánica. Es muy importante este tema. Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de un órgano jurisdiccional tienen necesariamente que considerarse como personal jurisdiccional. Por lo que ya vimos, por lo que ustedes ya sintieron. ¿Por qué? Porque ese trabajo del subsecretario, del mozo, de la persona que cose los expedientes, del que cuida los expedientes en el archivo, y todos los que colaboran en esa actividad inciden directamente en el desarrollo del proceso. Si el mozo se tarda 15 días en coser, en particular nuestro expediente, ¿qué hizo? Ya nos fastidió, porque aparte ni lo dejan ver el expediente o sí, está en costura, lo tiene el actuario, ¿no? Está con el secretario, lo tiene el proyectista, ¿no? Entonces, este, yo fui proyectista 20 años, imagínense. ¿Cuántas veces me vieron así bien feo cuando yo iba saliendo? Yo ni sabía por qué, pero es que el expediente lo tenía el proyectista. Y bueno, pero insisto, todo ese tema del flujo, del expediente, etcétera, incide en el retardo de la justicia, incide en el retardo de los expedientes y por tanto en la función del Poder Judicial. ¿Cómo los tenemos que considerar? ¿Como trabajadores administrativos? ¿Como responsabilidades administrativas? ¿Le tocará a la Contraloría verificar eso? A mí me parece que no. A mí me parece que le toca completamente al Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, esa parte es importante. Las faltas administrativas graves, por supuesto, del personal jurisdiccional, que ya dijimos cuál es, previstas tanto en la ley orgánica como en la ley de responsabilidades. Hay otra, y esta se las platico así rápido, le toca también al Tribunal de Disciplina Judicial conocer en segunda instancia de las responsabilidades no graves de personal administrativo. Ahí, en un primer momento, le toca a la Contraloría ejercer la atribución, en su caso de imponer las sanciones. Si las personas son inconformes, eh, eh, tienen el recurso de revocación, si no me equivoco, ante el Tribunal de Disciplina Judicial y entonces conocen segunda instancia. A ver, esto es así una vista rapidísima al proceso de responsabilidades y a quién le toca hacerlo. La primera parte es el informe de presunta responsabilidad. Con el informe de presunta responsabilidad inicia el procedimiento de responsabilidades administrativas. Perdón. ¿Quién realiza el informe de presunta responsabilidad? El órgano de investigación. En este tema del procedimiento adversarial, siguiendo la dinámica constitucional que establece el paradigma para ejercer la pretensión punitiva del Estado, vamos a decir que el órgano de administración es equivalente a un ministerio público. No sé si lo podemos equiparar claramente. A él le toca la razón del IPRA. El IPRA no es otra cosa que una demanda. ¿Qué creen que contiene el IPRA? Nombre de la persona que acusa, o sea, el órgano de investigación. Dos, el nombre y domicilio de la persona a la que acusa. Tres, de qué lo acusa, cuáles son los hechos materia de la imputación. Cuatro, la clasificación jurídica, cuál es la falta que que está cometiendo o que cometió el servidor público. Y cinco, las pruebas que se aportan. ¿Por qué es un procedimiento adversarial? Porque la carga de la prueba le corresponde al órgano de investigación, al acusador, por supuesto. Y entonces, bueno, ya se genera el informe de presunta responsabilidad.
No me gusta mucho eso de la presunta responsabilidad. Yo le hubiera puesto probable, pero miren, así dice, y la realidad es que el significado es probable responsable. Y entonces se recibe aquí este es importante porque hay dos autos. Ahí pero están separados. Una cosa es la recepción, tal cual es la cosa de recepción, y esta tiene una finalidad muy clara: interrumpir el plazo de prescripción. Entonces, ya recibido, el órgano de sustanciación puede tardarse varios días, varios días, unos meses. No, bueno, puede llegar, no sabemos, a lo mejor está lleno de trabajo, ¿no? Pero la cuestión es que con esta recepción se cancela, se corta el plazo de la prescripción, que podrá volver a computarse bajo ciertas hipótesis, como, por ejemplo, cuando se sobresee el procedimiento de responsabilidad. Y luego viene la radicación. Esta recepción tiene aquí un sí no porque hay una revisión primaria ahí que tiene que ver con que el IBRA tenga los elementos de los que ya hablamos. Esos 5 elementos es prácticamente lo que debe tener. Los puede tener más bonitos, más feos, más acomodados, mejor argumentados, etcétera, pero con que tenga los 5, así es. Si no tiene los 5, el órgano sustanciador se lo regresa al órgano de investigación para que lo perfeccione y tiene la libertad de volverlo a presentar. ¿Cuántas veces puede ser eso? Las que quiera. No hay un límite. La norma, cuando menos hasta hoy, no lo tiene. Bueno, vamos a pensar, si cumple los requisitos, viene la radicación y se cita a la audiencia inicial. La audiencia inicial es igual, muy parecida a la audiencia inicial en materia penal. Se hace la formulación de la imputación. En este caso, la formulación de la imputación ya está en el IPRA, pero se da cuenta de ello en la audiencia. Y luego se le da oportunidad al servidor público señalado como presunto responsable de que haga su manifestación, su contestación de la imputación. Eso lo puede hacer verbalmente o por escrito. Una vez recibida la contestación, se hace una, eh, eh, se le da oportunidad a las demás partes cuando hay afectación a una institución pública y a un representante de la institución pública. Puede haber afectación a la institución pública y a un particular en algunos casos. Se le da intervención a ellos para que manifiesten lo que a su derecho convenga y en su caso ofrezcan pruebas. Pueden ofrecerlas. ¿Para qué podría el particular ofrecer pruebas? Para acreditar, por ejemplo, el daño, para la reparación del daño. Esa no necesariamente es obligación del órgano de investigación. Bueno, hasta ahí concluye la función del órgano sustanciador. El órgano sustanciador, a partir de ahí, lo turna o lo tendrá que turnar, en nuestro caso el Tribunal de Disciplina Judicial, a una de las a la sala unitaria. ¿Cuál le tocará? Pues la que en turno le toque. Y ahí la sala efectúa una radicación y ya se pronuncia sobre la admisión de las pruebas. De ser necesario el desahogo, tendrá que preparar y realizar el desahogo de las pruebas que así lo requieren, como las testimoniales, peritos, etcétera. Una parte importante es de este proceso, este es el núcleo del proceso. ¿Por qué? Porque a diferencia de el proceso de responsabilidades administrativas anterior, y como es hoy el proceso penal, las pruebas se desahogan ante el juzgador, la autoridad sustanciadora y resolutora. ¿Sí? No hay pruebas preconstituidas. Quien les venda la idea de que en materia de responsabilidades hay pruebas constituidas y que podemos hacer magia y hacerle una certificación y la vamos a presentar así, la vamos a incorporar a las les está mintiendo. No hay pruebas preconstituidas. Las documentales son documentales y las testimoniales son testimoniales. Y aquí no hay ese rollo como hay en materia penal, que luego ya les he visto que luego son medio tremendillos, en que ahí le andan haciendo a locuaz, introduciendo unas cosas ahí raras a través de testigos y andan introduciendo peritajes que no habían desahogado y que ya se les había ido el plazo y ahí los quieren aparecer a medio proceso.
No, eso no pasa acá. Entonces, a la abogada le da risa, no sé, se la han aplicado, sí. Bueno, ahí está. Para que vean que, como diría mi comadre, me dirán hablador, pero no mentiroso. Bueno, es el desahogo de las pruebas, luego la formulación de alegatos. Ojo, importantísimo. A ver, el alegato, este alegato es el alegato de buena prueba, ¿sí? El formal, ¿sí? Donde las partes dirán el acusador porque sí probó la acusación y el acusado porque el acusador no probó la acusación. La parte del derecho de audiencia como derecho fundamental de alegar lo que a su derecho convenga se ejercita acá, ¿sí? Estos alegatos son únicamente sobre las pruebas desahogadas. Y bueno, ya después vendrá el proyecto de la sentencia, que aquí, bueno, pues entre el proyectista y el magistrado decidirán cuál es la sentencia que se emite. Ese es el procedimiento hacia grandes rasgos. En la parte del órgano de investigación, porque sabemos que tienen mucha curiosidad, la investigación le corresponde al órgano de investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, que, insisto, cuenta con autonomía técnica, la investigación de los hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas. Las faltas administrativas, graves y no graves, etcétera, que ya vimos, y las faltas previstas en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado abrogada. Este es un tema importante, perdón, porque hoy todavía vamos a tener muchísimas denuncias, muchísimas faltas cometidas conforme a la ley anterior. Como todas las normas, esta afecta a la garantía de no retroactividad. Las faltas previstas en la ley orgánica vigente únicamente serán posible tipificarlas por hechos acaecidos a partir de su entrada en vigor el 15 de septiembre de 2025. Todo lo anterior tendrá que verse bajo la óptica de, de la ley orgánica abrogada, que ahí es un dato importante. No vamos a tener tema de traslación de tipo porque la ley orgánica emitida dice que las conductas cometidas bajo la vigencia de la ley anterior seguirán siendo sancionables. Esa es una parte muy importante porque luego en este incidente de traslación de tipo, no, es una locura. O sea, para empezar es algo muy complicado y entonces te metes en discusiones inacabables, inacabables porque la complejidad es tan grande que al no haber identidad, pues no hay forma, la verdad, pero luego pues se encuentra la manera y finalmente eso lo que hace es falta de certeza jurídica, muy acertadamente la legislación lo pone expresamente y nos evita este tema. Adelante. Y este es lo que pasa con el órgano de investigación, así, muy rápidamente. Queja, investigación, denuncia, acusación, escrito, lo que quieran, como le quieran llamar, no importa. Lo importante es que esté dirigido al órgano de investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, sea una falta de la nueva ley o sea una falta de la ley anterior. ¿Sí? ¿Ok? Va dirigido al órgano de investigación. El órgano de investigación radica y ordena y realiza las investigaciones que sean necesarias, entrevistas, periciales, documentos, etcétera. Todo que es válido como prueba, pues, prácticamente todo, únicamente con la limitante de la confesional por absolución de posiciones. De ahí en fuera, todo lo demás, de lo sutil a lo increíble, lo que se les ocurra. Y entonces es viable hacerlo. Ojo, recuerden que las partes pueden ofrecer sus pruebas. Sí, como en materia penal tendrían la posibilidad o la atribución de generar entrevistas, pedir pericia, etcétera. No necesitan al órgano de investigación. ¿Sí? Necesitan su actividad propia y obviamente que las pruebas sean recabadas legalmente. ¿A qué nos referimos concretamente esto? Que no se recaben con vulneración de derechos humanos. ¿Sí? Ok.
Finalmente, ya realizadas todas las investigaciones, el órgano de investigación emite una resolución de calificación de la falta. Esta calificación de la falta es en dos sentidos. Uno, califica si existe o no la falta, ¿sí? Y bueno, de existir, la califica como no grave o grave, ¿sí? Y esta calificación, esta que decimos, el no es obviamente, determina que no existe falta, procede recurso de inconformidad ante la sala del tribunal. Sí existe falta, pero yo digo que es no grave y yo considero como afectado que es grave, es el pero, recurso de inconformidad. Si califica la falta y dice que sí hay falta y emite el IPRA. Y es el que presenta con el que inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ya nada más, la última me parece que es, maestro, por favor. Insistimos, a ver, ¿quién puede presentar las denuncias? Cualquier persona. ¿Sí? Detalle o cambio importante, la ley orgánica abrogada hablaba de un interés jurídico. Hoy ese tema ha desaparecido. Es decir, estamos incluso en el tema de en algo que podríamos clasificar en materia administrativa como la denuncia popular. Cualquier persona puede formular la denuncia e incluso la denuncia puede ser anónima. ¿Por qué? Porque así lo prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas, artículo 93, si no me equivoco. Y por su parte, el artículo 95 nos dice qué debe contener. Digo, obviamente, si nosotros somos interesados, tendrá que tener el nombre, domicilio, etcétera. Tendrán que señalar domicilio. El Tribunal de Disciplina Judicial todavía no está incorporado. Eventualmente nos podremos incorporar a la notificación electrónica, pero hoy no la tenemos. Las notificaciones, detalle importante, ojo, se realizan conforme al Código Procesal Administrativo, porque el Código Procesal Administrativo es el supletorio de la Ley de Responsabilidades. Ojo, aguas, porque luego se piensa nada más en el Código de Procedimientos Civiles. No, es el CPA, el Código Procesal Administrativo. Es un tema importante. Les insisto, hoy no tenemos notificación electrónica. Tienen que señalar domicilio para que les podamos notificar o en su defecto les vamos a notificar en lista por estrados. ¿Qué es lo que debe contener el escrito? Pues si somos parte interesada, ¿quién lo denuncia? Si es anónimo, pues no, ¿verdad? Y debe, dice el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades, los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa. ¿Qué es esto? Como que se la complicaron mucho los legisladores federales. Tienen que señalar puntualmente los hechos de los que se desprendan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de la infracción. Era más fácil decirlo así, pero elegantemente decimos los datos e indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad. ¿Verdad? Eso es lo que debe de contener la denuncia. Nada más, no es necesario que aporten pruebas, si las tienen y las aportan. Qué bueno, pero realmente al que le toca realizar el estudio y recabar las pruebas y todo ese trabajo es al órgano de investigación. Bueno, me parece que con eso concluimos, maestro. Si no, tenemos más. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias al maestro Austreberto. Vamos a regresar para atender preguntas del público. 5 minutos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Adelante, por favor. Gracias. Para el magistrado Estreberto, me gustaría conocer tu visión. Esta duda es meramente administrativa. Yo soy administradora pública, trabajo en el órgano de administración. Ah, ok, Y cuando nos platicabas del objetivo y esta manera que nos decías de la legitimación carismática, ok. en el caso de San Luis Potosí, nosotros contamos con una oficina nada más, no está prevista en la ley, de comunicación social.
que a decir verdad es, bueno, yo lo que detecto es que simplemente levanta imagen de la labor de la presidenta o del presidente en funciones. Yo siempre la he visualizado como una unidad que quizá pueda colaborar más como una difusión institucional, donde se comparta con la ciudadanía todo el trabajo que hace el Poder Judicial y lo hace bien. Este tipo de sentencias súper innovadoras, súper humanas, con perspectiva de niñez, etcétera, que bien pudieran difundirse todo el tiempo. Más allá de redes sociales, se me ocurre una columna en El Pulso, se me ocurre, no sé, tantas cosas que se podrían estar haciendo. Un equipo, o sea, no puede ser que un diputado en el Congreso tiene un equipo de comunicación de 5 o 6 personas y en el Poder Judicial nuestra oficina es de 2, sin agraviarlo. Y y bueno, nos da para crecer. Hoy por hoy, la ley orgánica vigente contempla la Oficina de Difusión Institucional como anteriormente. Y a mí me gustaría saber, ustedes como tribunal de disciplina, si están pensando quizá en tener un puesto que tenga funciones de comunicación social para compartir con la ciudadanía, o vamos a colaborar de esta oficina con la que ya se cuenta, o si estarían como dispuestos a impulsar un poquito más una difusión institucional que haga el trabajo colaborativo de todo el Poder Judicial. Me gustaría mucho conocer su visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el momento estamos colaborando todos los órganos del Poder Judicial con proporcionar la información al órgano de comunicación social con el que cuenta el Poder Judicial del Estado, actualmente adscrito al órgano de administración judicial. Por este momento lo estamos haciendo así también en términos de pues presupuesto, todo lo que tiene que ver con presupuesto. Sabemos que la reforma creó este Tribunal de Disciplina Judicial, entró en funciones a partir de septiembre, el presupuesto continuó en los mismos términos que se habría proporcionado al Poder Judicial. Y bueno, para el año entrante estamos viendo cómo va a salir el presupuesto y para tomar esas determinaciones, pero por el momento continuaríamos con el trabajo de la Oficina de Comunicación Social. Es muy importante lo que comentas, por supuesto hay que hacer del conocimiento público las sentencias que se emiten, no solo del Poder Judicial a través del Supremo Tribunal de Justicia y los juzgados, sino también ahora en materia de disciplina. Sobre todo todas las cuestiones también relativas a la evaluación. Pero en esos términos continuaríamos por el momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, diputado, y después allá atrás también pidieron el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, felicidades por este tipo de actividades. Yo creo que nutre la labor y también pues a todo el gremio, ¿no? Y la cultura judicial. Y en ese mismo sentido, y un poco, no por alusiones, pero respondiendo y en concordancia con el comentario de la compañera y del magistrado, yo he sostenido a través de la experiencia que fue este proceso de reforma, que la reforma constitucional al Poder Judicial implica también la creación de una nueva dimensión de la política, una política judicial, una política no partidista, que le están haciendo también una nueva teoría y una nueva práctica del cómo comunicar, el cómo se difunde y desde qué perspectiva, porque me parece lo que rompe paradigmas es aceptar que todo es político y que el Poder Judicial es político y siempre lo ha sido, y eso no quita su independencia ni su labor jurisdiccional, sino entender ahora sin este velo de que le podríamos llamar de muchas perspectivas, antidemocrático, neoliberal o cada perspectiva política desde la ciencia política, pero esta democratización implica también entender que todo es político, todo parte de la misma esencia que es el pueblo, lo dice la Constitución, y en final de cuentas de ahí dimana una igualdad entre poderes. Entonces entender ahora la política sin partidos, que no deja de ser necesario este carisma o este labor de convencimiento, esta cosa que es al final la política, que es ponernos de acuerdo y cómo nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas de todas y todos, y cómo desde su perspectiva lo vivieron en campaña, esta diferencia entre hacer política sin partidos, entre convencer sin caer en una perspectiva, digamos,
no política, pero sí política, porque incluso su perspectiva en cuanto a lo que nos acaba de exponer es una nueva perspectiva que cambia el paradigma. Entonces, esta nueva dimensión, ¿cómo la conciben? Y yo sé, se irá generando aquí mismo en la Escuela Judicial una nueva teoría, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo conciben? ¿Y cómo podríamos ir hablando de este tipo de temas de entender la política judicial de una nueva manera? Yo comentaría rapidísimo antes de cederle el uso de la voz a mi compañero que en efecto esta nueva perspectiva de politizar lo judicial, ciertamente como lo comenta diputado, lo judicial ya era político porque es cosa pública. Todo tiene que ver con lo público, todo tiene que ver con el conocimiento de la ciudadanía respecto de lo que las instituciones llevan a cabo. Con respecto a la campaña o con respecto a los procedimientos que llevamos a cabo durante el desarrollo de las campañas, pues ha sido, consideramos, bueno, desde mi punto de vista, acertado el que los partidos políticos no intervinieran porque se estaban buscando o se buscaron con la reforma perfiles técnicos con conocimientos específicos para el desempeño de una actividad judicial a diferencia de los otros cargos en donde no se busca un perfil como tal, porque sabemos que todas las personas ciudadanas de México pueden participar. Una persona con que sea ciudadana, que sepa leer y escribir, que esté registrada en el registro del Instituto Nacional Electoral, cuente con su credencial, puede participar, con excepción de algunos casos en donde te piden años específicos para poder desempeñar un cargo, por ejemplo, en el caso de gubernatura, que son 35 años, por ahora. En el caso, por ejemplo, de lo judicial, el perfil es otro, el perfil es un perfil técnico y por eso se estableció un procedimiento diverso para hacerse llegar de los perfiles que pudieran participar y que pudieran llegar a ocupar el cargo. Ahora, las campañas en sí, pues definitivamente son actos para hacer del conocimiento público cuáles son las propuestas que tendríamos de llegar a ocupar el cargo difieren un poco con respecto a lo que se hace en el resto de los poderes del Estado, porque en estas campañas se llevan a cabo promesas desde la esfera de lo ejecutivo, por ejemplo, de llevar a cabo determinadas acciones que redundan en el bienestar o en el beneficio social. En el caso de lo judicial, pues la promesa que se tiene que hacer o que se hizo o que se formuló durante las campañas, pues fue el cumplimiento de la ley en general, de manera general por todas y todas las personas que participamos. Y por último, ¿cómo podríamos lograr esta conexión con la gente que ahora participa para elegir a las personas que formamos parte del Poder Judicial? Haciendo del conocimiento público a través de métodos ciudadanos, de un lenguaje ciudadano, todo aquello que se decide en el Poder Judicial. De manera tal que la ciudadanía tenga acceso y conozca y comprenda las sentencias que se emiten y cuál es el sentido de las mismas. Actualmente, por ejemplo, en materia indígena, en materia de derechos indígenas, se manejan las sentencias en lenguaje ciudadano para que las personas indígenas conozcan y puedan comprender con un lenguaje muy sencillo cuál es el sentido de la sentencia. Considero que eso se tendrá que hacer de manera general, no únicamente para personas que forman parte de las comunidades indígenas, sino que creo que de esa manera podríamos acercarnos hacia la ciudadanía para establecer este vínculo que ahora tenemos en virtud de que quienes formamos parte del Poder Judicial somos electos de manera popular. Y bueno. Perdón. Muchas gracias, maestra presidenta. Pienso, diputado, que a toro pasado y en la experiencia adquirida, mi visión ha cambiado con posterioridad a la campaña porque el aprendizaje, todas las experiencias dejan aprendizaje. El conocimiento empírico del hombre ha sido de algún modo vilipendiado, pero es el conocimiento más importante que tiene la experiencia propia, el conocimiento adquirido por la experiencia propia. Valoramos mucho el conocimiento científico y tecnológico y me parece más porque lo traducimos en un acto de fe que en humanismo. El conocimiento empírico y el humanismo es una parte que es muy importante que rescatemos y que llevemos adelante, porque esto nos va a permitir variar el mundo en el que vivimos y dejar de depender de la tecnología.
que no es mala la tecnología, pero en la medida en que nos hacemos dependiente de ella, hemos trastocado el humanismo y hemos perdido otros aspectos que son muy importantes. En ese sentido, rescato, insisto, el tema del conocimiento empírico y a todo pasado. Le puedo decir que comparto la visión de mi maestrada presidenta en el sentido de que la función judicial siempre ha sido una función política. ¿Por qué es eminentemente una función de carácter político? Tiene su aspecto técnico, pero tiene un gran aspecto, una carga política. Es uno de los poderes definidos en la Constitución política. Desde ahí, el nombre por antonomasia nos dice que es una función de carácter político. Esta parte de la que habla de que es política y no partidista, claro, así debe ser. Me parece totalmente acertado que así se haya plasmado en la reforma. A ver, un Estado democrático tiene menos que ver con la representación popular que con el ejercicio de derechos. O sea, es decir, un país es más democrático en la medida que es más fácil el ejercicio de los derechos, no cuanto más representantes populares tiene. Y no es que los representantes populares no importen, son importantísimos, son esenciales. La manifestación de la voluntad popular a través de esa representatividad es una parte esencial de la democracia. Pero lo que es efectivo de manera directa para el ciudadano es el ejercicio de sus derechos. Yo me adscribo a esta visión de la democracia que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos. En la medida en que hay la posibilidad de ese ejercicio de los derechos, somos más libres, porque le generamos también un contrapeso al Estado. Y entonces ya no solo tenemos el contrapeso de la voluntad popular representativa, sino también el peso de la acción del ejercicio legal, el famoso recurso de tutela efectivo. Esa parte yo me adscribo en ese sentido y la función política que tiene que tener la parte que le corresponde hacer válidos los derechos en una controversia, que es el extremo de la razón, es cuando ya no hay otra forma, llegamos a la controversia, tiene una función política esencial. La decisión de las controversias influye en la economía, influye en lo social, influye en la gobernabilidad, influye en los aspectos democráticos, tal cual. Y entonces, por eso, la visión de plantear estos temas, y yo les comentaba hoy a mis compañeras maestras que para mí era muy importante hablar de la legitimidad y de estas cinco dimensiones, y seguramente podrá haber más, pero a mí me parece que esas cinco dimensiones de las que hablo todas son importantes para construir y después, en consecuencia, preservar la legitimidad del Poder Judicial. Y entonces vamos a hacer valer esta parte donde los jueces, y se vincula que los jueces y magistrados sean electos por el voto democrático, pero no necesariamente son representantes populares, sino como una institución garante del ejercicio de los derechos. Y entonces el voto popular tiene sentido en ese sentido y tiene sentido la construcción alejada completamente del tema partidista. Esa sería mi visión hoy a toro pasado. Allá está. Gracias, buenas tardes. Con el gusto de poder saludar a la totalidad de integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Plantear de forma particular al magistrado Austreberto una pregunta un tanto más técnica. Magistrado, de inicio agradecerle por la claridad para poder entender este nuevo paradigma del derecho administrativo sancionador, por lo menos novedoso en el Poder Judicial de nuestro Estado, pero preguntarle, de ser posible, si
¿podría ahondar más en la función que realiza la Contraloría Interna en relación a la función jurisdiccional del nuevo Tribunal de Disciplina, toda vez que se advierte que las nuevas disposiciones orgánicas prevén justamente la posibilidad de que los órganos que integran a la Contraloría funjan como órganos auxiliares? Entonces, mi pregunta va en ese sentido de entender cuál es el papel o cuál es la relación que tiene directamente la Contraloría Interna del Poder Judicial con estas nuevas funciones que realiza el Tribunal de Disciplina. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Said. El tema, me parece que en el tema de la participación de la Contraloría es netamente de carácter colaborativo. De hecho, incluso la norma prevé, la ley orgánica prevé una colaboración bidireccional. Nosotros podríamos, el órgano de investigación y en su caso el de sustanciación, podrían apoyar a la Contraloría. Es netamente de carácter colaborativo. Lo que tenemos en el caso de la Contraloría y el Tribunal de Disciplina Judicial es una diferencia de competencial en razón de los sujetos. O sea, es decir, a la Contraloría le toca la investigación de las responsabilidades graves y no graves de el personal administrativo. Al órgano de investigación del Tribunal de Disciplina Judicial le toca la investigación de las conductas graves y no graves del personal jurisdiccional. Insisto, todas las personas que laboran, que trabajan dentro de un órgano jurisdiccional, llámese juzgado, llámese sala, etcétera, y que forman parte de este proceso, incluso, insisto, en la costura del expediente, el resguardo del expediente, etcétera, como influyen en la función jurisdiccional y son determinantes en el curso del proceso o pueden llegar a ser determinantes, por eso es que esa competencia se traslada para el Tribunal de Disciplina Judicial o se aclara que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial. Me parece que en la visión anterior a la reforma, la idea era que había cierto personal dentro de los órganos jurisdiccionales que tenía el carácter de personal administrativo y que entonces le tocaba la Contraloría. Esta visión me parece que cambia, que es un nuevo paradigma y es en relación a esos sujetos que se establece la competencia definida justamente en la ley orgánica. Ese es, me parece, el tema técnico. ¿Sí? ¿Fue claro? Ok, muchísimas gracias. Bueno, sí, bueno, aquí técnicamente abonando a la parte que dio respuesta al licenciado muy atinadamente por parte de las atribuciones, también se cuenta, digamos, es una etapa de oportunidad para delimitar claramente porque ese tipo de cuestiones nos llegan mucho a nosotros en Contraloría en relación a las investigaciones que previamente ya teníamos realizadas por parte, principalmente las que más engrosan nuestra actividad de investigación, es las referidas a las declaraciones patrimoniales, que son de carácter meramente administrativo. Por ahí también tenemos los procesos internos para las entregas-recepción, que también la misma ley nos refiere. Y la parte que no nos ha definido claramente es en donde quizás podamos trabajar en coordinación y coadyuvando, digo, en la parte normativa referida a la ley de responsabilidades administrativas. Hubo cambios recientemente que se contemplaron en algunos articulados y en otros donde sí tendríamos que hacer una aportación para que quede definido en las partes de las unidades de investigación, la de la substanciación y la parte de la resolución. ¿A qué me refiero? Porque todavía aparece en la ley, no ha habido reformas en el artículo tercero, que las dos fracciones que refiere a la definición de un órgano de investigación y un órgano de substanciación, todavía hace referencia al extinto Consejo de la Judicatura. Y digamos, como esa, hay partes normativas en las cuales nos basamos de la que tenemos que hacer, no sé, una
observación o solicitar de alguna manera que en el trabajo que llevemos en conjunto de coadyuvancia, tal y cual lo establece la ley orgánica, podamos ir abonando, digamos, es una etapa que tenemos que ir visualizando ya en un futuro para que las normas, los lineamientos y las competencias queden muy claras, muy definidas, para que sea más de mayor facilidad de entender por parte tanto de la persona pública como de los servidores judiciales. Tenemos una pregunta aquí que le levantaron la mano hace un momento, nada más vamos a tomar esta pregunta y por último la del compañero. ¿De acuerdo? Adelante, maestro, por favor. Jueza Rebeca Pozo, si puede activar su micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. Saludo con gusto a los integrantes, a los magistrados del Tribunal de Disciplina. Me presento, soy la licenciada Rebeca Pozos Aguilar y soy jueza del Séptimo Distrito Judicial. Mi pregunta va encaminada para el magistrado. Quisiera que me aclarara un poquito si en la etapa de la investigación le dan alguna intervención al funcionario denunciado. Es decir, entendí que es más, se asemeja a un procedimiento penal y me imagino que como el penal anterior, ¿sí? Como en la etapa de la averiguación previa, se lleva a cabo la investigación y una vez que ya está completa, pues ya se ejercita acción por alguna falta administrativa. Pero quisiera saber si se le hay intervención desde esta etapa al funcionario o hasta la etapa de la substanciación, donde le comunican que o le imputan determinada falta administrativa, grave o no grave. Y mi segunda pregunta es, si el órgano de substanciación le da noticia, le comunica que tiene alguna falta administrativa que le imputa el órgano de investigación, entendí como que también ahí únicamente se le pone con conocimiento esto y que después la sala unitaria es la que lleva a cabo el desahogo de las pruebas. Ahí me quedó un poquito de confusión. Quisiera que me hiciera favor de aclararme esto. Muy buenas tardes, jueza Rebeca. Sí, aclaro los dos puntos de una manera muy sencilla. Me parece que la persona más adecuada para responderle lo de el tema de si se dará una intervención o no es la titular del órgano de investigación en base en su autonomía técnica. Lo que yo le puedo dar es mi opinión y una opinión que ya he vertido con antelación. Hace ya, incluso desde hace varios años, en la Casa de la Cultura Jurídica. Mi opinión al respecto es que sí debe darse intervención e insisto, es una opinión de carácter personal que no implica la opinión del tribunal. Quiero aclarar eso porque es oportuno sobre el tema. Mi opinión personal es que sí se debe dar la intervención, se debe avisar al servidor público del inicio de la investigación y esto tiene sustento en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han pronunciado en ese sentido. Y se han pronunciado en ese sentido respecto de, mire, le pido perdón por no tener presentes los casos, pero se han pronunciado en ese sentido. Respecto a la facultad de investigación porque está relacionada, en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce dos formas de la pretensión punitiva del Estado, que es una, la penal, que nos queda muy claro, ¿verdad? La de los delitos penales, y reconoce también esta de las responsabilidades administrativas como un ejercicio de pretensión punitiva del Estado. Y entonces, en ese sentido, ellos se han pronunciado en que se debe dar intervención y se debe hacer del conocimiento del servidor público que está siendo investigado. Obviamente, la intervención no tiene el alcance de que el servidor público puede entorpecer las investigaciones, ¿verdad? Es para que tenga conocimiento de que ya hay una situación y hay una investigación en su contra. El alcance de sus derechos y su defensa los tendrá que él ir ejerciendo y podrá ir preparando
su defensa porque uno sabe perfectamente lo que hizo. Respecto del tema del desahogo de las pruebas, así es como está previsto en la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Realmente el proceso de la ley de responsabilidades se asemeja más al procedimiento adversarial acusatorio que al sistema penal anterior. Y justamente una de las partes donde más se asemeja es que el desahogo de las pruebas se realiza ante el juzgador, la autoridad sustanciadora resolutora. O sea, es decir, la autoridad, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, la sala unitaria que en primera instancia va a conocer de las responsabilidades graves y no graves del personal jurisdiccional y de las responsabilidades graves del personal administrativo del Poder Judicial. Muchas gracias, jueza. Primeramente, muy buenas tardes para todos y en especial ustedes, señores integrantes de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Y desde luego, agradecer esta apertura que ustedes nos dan pues al gremio potosino de abogados. Veo la respuesta de los compañeros abogados y yo creo que la exposición que cada uno nos ha dado ha sido muy importante. Yo tengo dos preguntas. Como tribunal de disciplina, ¿qué podrán impulsar para resolver el problema de la pronta administración de justicia? Esa es una. La otra es qué hacer como tribunal para que nuestros juzgadores en cada determinación judicial haya la debida motivación y fundamentación en sus determinaciones judiciales. Tenemos muchos jueces. Primeramente, pues que a veces nada más se dedican a firmar determinaciones. Y el secretario, pues es quien hace comúnmente, pues ahora sí que el acuerdo, el trabajo que se tiene que hacer en cada expediente. Y pues sí, definitivamente sí tenemos jueces que nada más se dedican a firmar. Y bueno, en eso pues va el tema de la motivación y la fundamentación. Muchas veces, como postulantes nos dicen que sí, pero nunca nos dicen por qué. Y luego a veces nos dicen que no, y igual, no nos dicen por qué. Y naturalmente, pues ahí está el tema de la motivación y la fundamentación en el derecho. Hace pocas horas, un servidor, como presidente de la Federación de Organizaciones de Abogados en el Estado de San Luis Potosí, Asociación Civil, nos pronunciamos en el tema del Estado de Derecho, en el tema de la seguridad pública y la paz social. Y como postulante, yo sostengo que esos temas son responsabilidad de todos, de los buenos y naturalmente de los malos, de los corruptos y de los no corruptos. Y en ese tema, naturalmente que no tendrían por qué estar influyendo los partidos políticos. Aquí hablamos y recojo la exposición de nuestro diputado del tema político. Y luego a veces lo político pues se va a la cuestión de los intereses personales, a los intereses de grupo y a veces a los intereses de partido. Pero la justicia, la correcta aplicación de la ley, no tiene color partidista. Y este es parte del contexto de donde influye la actividad jurisdiccional, la falta de motivación y motivación en el derecho y la prontitud en un acuerdo, en una determinación y naturalmente en la sentencia. ¿Y eso qué provoca? Falta de legitimación. Nuestra ciudadanía ya no nos cree y piensan que todos los abogados somos corruptos, abogados postulantes
y abogados que están en el servicio público. Y naturalmente ustedes pues tienen una función importante y muy determinante para recuperar esa credibilidad en nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien. Si me permite, mire, abogado, me parece que los dos temas que usted aborda, que es la parte de la prontitud, que creo que es el sentimiento y el reclamo que más hemos percibido con mayor grado de sensibilidad. O sea, lo que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas lo que quieren, tanto justiciables como abogados, es que los procesos se resuelvan rápidamente. Me parece que el óptimo es llegar a que los procesos se desahoguen dentro de los plazos legales, conforme a los plazos legales. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ese es uno, ¿ah? La otra parte, que es el tema de la fundamentación y motivación, yo la, este, la llevaría al tema, y coincido con usted, al tema de la legitimidad, al igual que la rapidez. Son dos formas de legitimación, que salga bien, que salga rápido y que salga bien. En ese proceso yo pienso que tenemos que ver primero que ambos aspectos tendrán que ser tema de la supervisión y evaluación, porque es lo que nos va a permitir conocer las áreas de oportunidad donde se están aturando los procesos y tomar entonces las decisiones asertivas para mejorar esa parte de los procesos, para deshacer esos nudos que están atorando los procesos, la parte de la rapidez. La otra parte me parece que es el segundo, y también es parte del tema de la evaluación y la supervisión, tiene que ver con hacer las cosas bien. ¿Sí? Y entonces, decía mi papá, hijo, las cosas se hacen rápido y bien. Tenemos primero que aprender a hacer las cosas bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes estarán de acuerdo que no les que consideran más justo, y voy a poner un ejemplo así como muy material, que una sentencia se tarde un mes más, o se tarde un mes en lugar de los 5 o 10 días, ¿no? Los plazos que tengan establecidos, que se tarde un mes, pero que esté bien hecha. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las áreas de oportunidad para que las sentencias estén bien y después que salgan dentro del plazo. Y a la par tenemos que trabajar para deshacer todos estos nudos de modo que sea factible que los juicios salgan dentro de los plazos legales. ¿Qué es algo que me parece que es esencial en eso? La solución alternativa. Que solo lleguen a juicio, y eso depende de todos, no nada más de nosotros como tribunal, de los jueces, depende de todos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, la voluntad de solucionar la controversia y no de ganarla, o de entender que se gana más saliendo rápido. En ese sentido, sí, nuestros vecinos del norte son muy prácticos. Ellos prefieren una solución rápida. ¿Por qué? Por el costo. Ellos tienen una visión económica y una percepción económica muy clara y muy sensibilizada en todos los niveles, así no tengan estudios o académicos, a lo que me refiero respecto a economía, etcétera. Pero tienen esa percepción, porque esa es la dimensión que mueve su mundo. Nosotros somos latinos, nosotros tenemos otra visión, pero tenemos que también traer lo bueno y aprender de eso. Y entonces el solucionar las cosas rápido tiene mucho que ver y el mecanismo o la salida es las vías alternas. Entonces tenemos que trabajar, me parece, en esas tres dimensiones y esas tres dimensiones se trabajan en el tema de evaluación y supervisión, no en el tema disciplinario. Esas otras Así es. facultades.
A través de las facultades administrativas del tribunal. Me parece que ahí es la gran parte de coadyuvancia que nosotros vamos a tener para el desarrollo y el perfeccionamiento del Poder Judicial. Gracias. La última pregunta. Defensa de las personas adultas mayores. Como todas las áreas de DIF estatal, tratándose de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, trabajamos 24/7. Yo considero, y bueno, porque tenía yo esa visión, que este área de ustedes, pues se enfocaba más a una ampliación de horario en cuestiones de los juzgados familiares. Cada día tenemos más problemática en violencia, en abandono de niños, en esa violencia generada al adulto mayor. Entonces, yo en lo personal me digo, bueno, si ya hay unos cambios que van a darse en el Poder Judicial, pues que se tomara en consideración una ampliación de horario para los juzgados familiares. A lo mejor aquí hay compañeros del juzgado familiar, pero la verdad es que estamos viviendo una situación muy crítica. Nosotros no descansamos, tenemos guardias en las tardes, sábado y domingo y días festivos. No somos 4 o 5 abogados, acá como el diputado, ¿verdad? Somos 4 abogados que le entramos en el Estado. Sí, 4 abogados que estamos en todo el estado y si no andamos en fiscalía y lo más triste que se me hace es que terminándose a las 3 de la tarde para nosotros se terminó el tocar puertas ante autoridad judicial. Nada más tenemos la fiscalía especializada. De ello fuera, no más. De verdad, un juzgado familiar dedicado a adulto mayor, un juzgado familiar para casos de urgencia, a lo mejor está el especializado, pero pues se remiten a un cierto horario. A nosotros la violencia no nos espera. Nosotros tenemos que correr. ¿Y a dónde? Fiscalía del Estado especializada está saturada. Y ahí tenemos al adulto mayor, y ahí tenemos al niño o niña todo golpeado. De verdad, ojalá y ustedes sean portavoz con la presidenta, porque eso es lo que más pedimos. Tenemos excesiva carga de trabajo. Y a veces yo digo, ¿por qué marcar de 8 a 3? Yo también soy base sindical, pero nosotros no descansamos. Entonces, ojalá fueran ustedes pudieran ustedes transmitir a la presidenta, que no la conozco, pero que conocieran las áreas de asistencia social y la necesidad que se tiene. Por ahí yo le voy a presentar un proyecto al gobernador, porque la verdad es que urge. Tengo 31 años en el servicio, vengo de Pepena, de la Brigada de Defensa de los Niños, y la verdad es que ahorita sí estamos bien cargados. Ya si el licenciado nos quiere mandar un asesor, bienvenido. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, le a usted. agradezco. Muchas gracias a usted. Y haremos llegar sus comentarios, por supuesto. Y pues muchísimas gracias por su asistencia. Antes de concluir, la magistrada Adriana quiere dirigirles unas palabras de conclusión del evento. No quiere decir que me voy a ahora, porque si nos quedamos mucho más tiempo cuando llevamos la organización. Yo soy proyectista de hace más de 20 años de antigüedad, pero sí trabajamos esta línea de ganas no fue de gratis y la verdad lo hacemos con el corazón y con pertenencia y con la camiseta y el cuerpo. Pero en relación a, obviamente, si fuera necesario esa ampliación que la diputada muy válidamente pide, pues obviamente sí sería necesario la contratación de mayor personal. Pero lo cierto es que como proyectistas y las personas que trabajamos en los familiares, lo hacemos en serio, excesivamente, y no me quejo porque en su momento pudimos haber también participado para ser jueces. La verdad, lo amo ser proyectista, como muchas otras de mis compañeras, pero finalmente, pues, sí necesitamos. Gracias. Bien. Creo que en esta mesa que hemos tenido el de hoy ha sido muy nutrida, la verdad es que sí, con muchos asegúnes, sobre todo porque creo que vamos a destacar a manera de conclusión que se tiene aspectos políticos, aspectos jurisdiccionales y aspectos administrativos. Políticos porque dio origen a la reforma que hoy estamos viviendo y que finalmente, aceptada o rechazada, la tenemos. ¿Y qué nos queda? Que finalmente tenemos que trabajar con lo que tenemos ahorita de manera leguleya, vamos a hablarlo así, y que nos queda como Tribunal de Disciplina Judicial también el conformar los ordenamientos legales que son secundarios y que nos van a reglamentar en nuestro actuar como es el Tribunal de Disciplina Judicial. Efectivamente, ahorita por el último comentario que quiero destacar de la compañera, de ambas compañeras,
que finalmente los dos son válidos. Las cargas de trabajo en aspectos administrativos y jurisdiccionales son demasiados, el personal es insuficiente, el presupuesto es insuficiente y que finalmente ahorita se tiene que hacer con lo que se tiene, hacerlo poco o mucho que se puede. La verdad es que sí, sí se destaca la labor de cada una de las partes que intervienen, pero bueno, finalmente ahorita en lo que toca el Tribunal de Disciplina Judicial, también estamos pensando en hacer propuestas de reforma a nuestra propia ley, a nuestro reglamento que estamos tratando de elaborar y lineamientos que también podemos estar elaborando para suplir algunas de las lagunas que tienen por ahí en cuanto a la interpretación y que bueno, que finalmente cada uno de nosotros estamos trabajando en ello y que las puertas del Tribunal de Disciplina Judicial están abiertas para ustedes, para comentarios, para adiciones, para quejas, para denuncias, como lo bien comentó los magistrados, y que bueno, que nos da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación a este panel y que creemos que no sea el único. Muchísimas gracias. Gracias. Ya.